estudiante herreriano de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, la oración compuesta. El propósito de esta clase es que te orientará a reflexionar sobre el adecuado empleo de las oraciones compuestas en su redacción e instaurar relaciones más complejas en tus comunicaciones. Bien, te voy a presentar un esquema donde vamos a recordar qué es la oración. La oración es una unidad mínima de comunicación que tiene sentido completo. Hay dos clases de oraciones. Las oraciones simples, que tienen un solo verbo conjugado, y las oraciones compuestas, que tienen más de un verbo conjugado y está formada por proposiciones. En el siguiente ejemplo, ves la estructura de una oración compuesta. Esta oración que dice: hemos transformado el planeta en un enorme cubo de basura y el reciclaje es una manera de combatir ese problema. Esta es una oración compuesta que está dividido por dos proposiciones. Cada proposición tiene un sujeto y predicado. En la primera proposición tenemos como verbo conjugado hemos transformado. Entonces yo pregunto, ¿qué hemos transformado en un enorme cubo de basura? La respuesta es el planeta, que es el sujeto. Entonces allí tenemos sujeto y predicado. En la siguiente proposición dice, el reciclaje es una manera de combatir este problema. ¿Qué es una manera de combatir este problema? El reciclaje. También ahí tenemos sujeto y predicado. Ambas proposiciones están conectadas por medio de un enlace, que es y. Bien, continuamos. Nos preguntamos, ¿cómo se forma la oración compuesta? La oración compuesta se forma mediante dos procedimientos. Primero, la unión de dos o más oraciones simples. En la siguiente oración dice, Carmen está resfriada, su mamá le toma la temperatura. Esta es una oración compuesta, porque está dividida por dos oraciones simples. En la oración simple 1 tenemos sujeto y predicado, y en la oración simple 2 también tenemos sujeto y predicado. Entonces, ambas oraciones simples tienen un verbo conjugado, y como hay dos, entonces se trata de una oración compuesta. Ahora, este procedimiento de unión de las dos oraciones simples se hace en dos procedimientos, en dos formas. La unión por coordinación. Se llama coordinación por el tipo de enlace que se emplea. Las oraciones simples se unen mediante un enlace coordinante. Y el siguiente procedimiento es la unión por yuxtaposición. En esta oración compuesta, las oraciones simples o proposiciones ya no se unen por medio de conectores, sino por signos de puntuación. Y estos signos es punto y coma o dos puntos. Y como segunda forma de crear una oración compuesta, tengo la inserción de una oración en el sujeto o predicado de otra oración. Este tipo de procedimiento es de la subordinación, que más adelante lo vamos a ver. Bien, ahora quiero explicarles detenidamente sobre cómo se forma o cómo podemos analizar una oración compuesta por coordinación. Recuerden, la oración compuesta por coordinación se llama así porque su enlace es un nexo coordinante. En el siguiente ejemplo dice, vemos la obra y elaboramos el informe. Hay dos proposiciones y el nexo entre esas dos es la y, que es una conjunción. Bien, entonces la oración compuesta por coordinación contiene dos o más proposiciones relacionadas entre sí por conjunciones. Estas conjunciones tienen tipos. Pueden ser copulativas, disyuntivas y adversativas. Siguiendo ahora con la oración compuesta por coordinación. Como les decía, ¿no? Tiene tipos según el enlace. En este caso se llaman copulativas, oración compuesta por coordinación copulativas, porque empleamos el nexo y, e y ni. Por ejemplo, Juan dibuja y Elena canta. ¿Qué significa esta oración compuesta por coordinación? Que las proposiciones suman significados. El siguiente tipo de enlace es las disyuntivas, cuando empleamos como enlace la o la u. Este ejemplo dice, ¿irás a la exposición o te quedarás? ¿Y qué significa este tipo de enlace? Pues presentan dos opciones que se excluyen. Y por último tenemos las adversativas. Los nexos es pero, más, si no y sin embargo, entre otros. Por ejemplo,
Raúl escribe versos, pero no recita. Allí el nexo es pero. Y expresa oposición o contradicción total o parcial. Continuamos con el otro tipo de oraciones compuestas, que es por yuxtaposición. Esta oración es muy característica porque no lleva un nexo coordinante, un enlace. Este lleva signos de puntuación, que vendría a ser el nexo entre una proposición y otra. Por ejemplo, María escribió una canción, Daniel la cantó. Tenemos dos proposiciones y están conectadas por punto y coma. Por eso se llama oración compuesta por yuxtaposición. Contiene dos proposiciones que no están unidas por ninguna conjunción ni elemento conector. El elemento conector ha sido suprimido, dando lugar a una pausa mediante algún signo de puntuación, como coma, punto y coma o dos puntos. Y hablemos ahora sobre la oración compuesta por subordinación, ¿no? Que es del otro tipo. ¿Qué significa? Significa que es aquella oración cuya significación se da por la dependencia de una o varias proposiciones a otra principal. ¿Y cuáles son las características de este tipo de oraciones? Que son oraciones que contienen proposiciones de diferente jerarquía sintáctica en la que una depende de otra, por eso se llama subordinada, ¿no? Que depende de una principal. Otra característica es que cada proposición en la oración subordinada no puede existir por sí sola. Sus enlaces no pueden suprimirse, ya que toda la oración perdería sentido. Y ahora para practicar vamos a analizar 4 oraciones, donde dice, determina si las siguientes oraciones son simples o compuestas, escribiendo la letra correspondiente dentro del recuadro. En la primera oración dice, el gas natural y sus derivados componen un 20% del consumo energético mundial. Tenemos un verbo que es compone. Yo hago la pregunta, ¿qué componen un 20% del consumo energético mundial? Y la respuesta sería el gas natural y sus derivados, que vendría a ser el sujeto y predicado. Entonces solo tengo un verbo conjugado, por lo tanto es simple. Recuerden, oración compuesta es cuando tienen dos verbos conjugados. Bien, en la siguiente oración, tengo hambre, por eso comeré 2 platos de tallarines. Allí vemos un enlace, el que está en el círculo. Entonces, tengo hambre es una oración simple, comeré 2 platos de tallarines es la otra oración simple y las dos están enlazadas con este nexo por eso. Y entonces, como hay 2 oraciones simples, 2 verbos, entonces es oración compuesta. La tercera oración, los alumnos resuelven los ejercicios y el profesor los observa atentamente. De la misma manera, tenemos un enlace que es la I. 2 oraciones simples, 2 verbos. Por lo tanto, es oración compuesta. Y por último, tengo, mis amigos me saludaron por mi cumpleaños. Tengo un verbo, saludaron. Entonces hago la pregunta. ¿Me saludaron por mi cumpleaños? ¿Quién? Mis amigos. Entonces solo tengo un verbo. Sujeto y predicado nada más, no hay 2 oraciones simples. Por lo tanto, es oración simple. Bueno, queridos estudiantes, esto es todo. Nos vemos en la siguiente clase.